Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Sean todos bienvenidos a la reflexión de la palabra durante esta mañana. Pidamos al Señor que a mitad de semana nos bendiga, nos acompañe en el caminar. Vamos a pedirle el don de la sabiduría para tomar las mejores decisiones, paciencia y tolerancia para tratar a la gente con amor, una dulzura espectacular en cada palabra que podamos decir para atraer la gente hacia el Cristo de la gloria y un cumplimiento total de esa palabra para poder presentarnos como testigos del Evangelio. Que el Dios amor en esta hora bendiga tu casa, te bendiga a ti, a tus hijos y a tus nietos, te dé la prosperidad que puedas estar necesitando y a todos la verdadera conversión para que como hijos amados de Dios trabajen por su propia salvación y por la salvación de todos los demás. La primera lectura de hoy está tomada del primer libro de Samuel en el capítulo 3 versos 1 al 10, versos 19 al 20. Fíjense que no leímos el capítulo número 2, el cántico de Ana, cuando Ana y Elcana entregan a Samuel al sacerdote Eli y todo lo que pasó con los hijos de Eli, lo mal que se comportaban y la forma en que fueron castigados. De hecho, Elcana y Ana se juntaron varias veces más y tuvieron varios otros hijos. Sin embargo, Ana iba todos los años a visitar a Samuel allá en el santuario. Hoy es quizá la parte más importante y más conocida de este primer libro de Samuel, cuando es el llamado o la vocación de Samuel. Fíjense que según la historia, Samuel está durmiendo, no exactamente donde está el arca de la alianza, en un lugar cerca de la tienda, bastante cerca, porque a esa tienda solo podían entrar los sacerdotes. Y una noche de esas, mientras duerme, escucha una voz que lo llama: Samuel, Samuel. Joven, adolescente, en fin de cuentas no entiende del todo, se levanta presto y va donde su padre Eli y se pone a su disposición. Eli le hace ver que no le ha llamado. Esto se repite por varias veces más. A la tercera vez, Eli mismo, una vez confirmado que viene del Señor, Eli no responde de forma visceral, emocional o sentimental. Yo imagino que desde el principio sabía quién lo llamaba, pero quería él mismo ver la confirmación y hacer que Samuel también fuese confirmado. A la tercera vez le dice: ve, acuéstate de nuevo. Si te vuelven a llamar, vas a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa frase quizá es una de las más repetidas dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy porque me ha llamado, respondía primero a su padre, pero a Dios le va a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue, se acostó en su sitio, el Señor se presentó, lo llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. E inmediatamente sabemos todo lo que sucedió. Se llenó este niño del Espíritu Santo de Dios, fue tomado como cosa y posesión del Dios Altísimo, y el resto fue crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. No lo dice exactamente con esas mismas palabras como lo dice de Jesús en los evangelios, pero básicamente es la misma idea. Un punto me llama la atención. Samuel dormía lo más cerca posible del arca. Sin embargo, viviendo, durmiendo, creciendo allí, no conocía a Dios. No sea que a nosotros nos pueda pasar lo mismo, a veces tan cerca del altar, tan cerca del ministerio, del servicio, unos como lectores, como cantores, ministros de la Eucaristía, diáconos, sacerdotes, que no se nos pase exactamente lo mismo, tan cerca de Dios y sin embargo no lo conocemos. Tanto hablarlo, tanto predicarlo, tanto enseñarlo, tanto que emocionalmente nos exprimimos a veces a nosotros mismos y tal vez no conozcamos a Dios. Por eso hay que detenerse hasta escuchar su voz. Hay que confirmar que esa voz viene de Dios y no es engaño del demonio o del mundo. Y luego hay que vivir cumpliendo con esa voz siempre dentro de la iglesia que Cristo vino a fundar sobre la cabeza de Pedro. Ese capítulo segundo y este capítulo tercero hay que leerlo, léelo en tu casa, búscalo por favor, escudriñalo, porque ahí Dios habla de más de una manera.
Mientras Samuel crecía de esta manera, todo Israel era un pueblo que alababa a Dios, bendecía a Dios y se preguntaba qué era de aquel niño, porque realmente era un auténtico profeta del Señor. A esto responde el Salmo 39, capítulo 2, versos 1 al 5, capítulo 7, 8a, capítulo 8b al 9, capítulo 10. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es básicamente parecida a la misma frase que respondía Samuel cuando Dios le estaba llamando. Lee el Salmo en casa por tu cuenta y escudriñalo, por favor. El Evangelio está tomado según San Marcos en el capítulo 1, versos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Hay que apuntar que cuando él se fue a vivir a Cafarnaúm, era en esta casa donde estableció su cuartel, ahí era que vivía, ese era su centro y desde ahí hacían todos los primeros ejercicios de la evangelización. Sucede que Pedro vivía por lo menos con su suegra. Eran 3 personas mínimo: Pedro, Andrés y su suegra. No habla de la esposa de Pedro ni de la esposa de Andrés, no habla de otros hijos o de otros familiares. Está bien, eso no es dogmático, así que no es tan importante. La cosa es que al llegar a esa casa, la suegra de Pedro estaba enferma. Le hablaron de su suegra y de su enfermedad. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y en cuanto ella se levantó, se le pasó la fiebre y se puso a servirle a todos. Es una explicación muy breve que dan de ese acontecimiento, pero es muy llamativo, quizá el centro de la misma lectura. Jesús va a ser solícito, sobre todo con aquellos que le sirven. Y si dijimos que él vivía en esa casa, definitivamente esta mujer le servía de una manera muy directa: comida, ropa y todo lo que se pueda necesitar en un servicio. Ante esa situación de servicio, Jesús responde con servicio, con compasión, con caridad. Lo mismo pasará contigo y conmigo. Si le servimos de corazón al Señor, no quedaremos sin recompensa. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. ¿Por qué al anochecer y no durante el día? Porque era sábado, y en sábado no se puede hacer básicamente nada, pero una vez cae la tarde, ya son las vísperas para ellos el próximo día, y entonces comienzan a llegar todos los enfermos a la casa de Simón Pedro, porque se han enterado definitivamente de que él curó a la suegra de Pedro y vienen buscando un trato igual. Que Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchísimos demonios. Como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Jesús se va a dedicar hasta ahora a predicar la palabra, a curar enfermos y a hacer exorcismos o a expulsar demonios según el conocimiento de aquel entonces. Y fíjense, repetimos, los demonios lo conocían y decíamos ayer, sí, lo conocían, temblaban ante él, pero no se convertían. Tú y yo tenemos que conocerlo, temblar ante su poderío, convertirnos y entonces convertirnos también en herederos del reino de los cielos. Jesús, ante esta situación, se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Jesús no hacía nada sin antes hablar con su Padre, entregarse, abandonarse a su majestad, ir en busca de conocer su voluntad para poder cumplirla cabalmente. Ojalá que todos nuestros días comiencen de esa misma manera, de rodillas ante Jesús, orando, adorando, pidiéndole que interceda, que esté a nuestro favor, que salga siempre como nuestro fiador, y luego silenciándonos para en la misma oración escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y salir inmediatamente a cumplirlo. Mientras él se puso a orar en solitario, Simón y sus compañeros fueron en su busca y lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. A lo que él responde: perfecto, sé que me buscan, también sé exactamente por qué me buscan, pero yo he venido a predicar la palabra, a llevar el evangelio, a consolar al pueblo, a invitarlos a un plan de salvación específico. Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para esto he salido.
Y la conclusión: así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Siempre hizo básicamente las tres cosas y muchas cosas más, pero el centro de la predicación de Cristo es el reino de los cielos por el que tú y yo trabajamos y vivimos. Curar enfermos y todo lo demás lo hacía en cierta manera, primero para cumplir con lo que Isaías dijo de él, pero también para que la gente se sintiese atraída por alguna razón, y una vez atraídos él pudiese conquistar sus corazones, sus almas, sus vidas, y de esa manera insertarlos en el plan de salvación. La palabra tiene que tocar nuestra vida y ayudarnos a convertirnos, a cambiar. Tenemos que suplicar al Señor que nos bendiga, que nos dé la fortaleza que necesitamos para no apartarnos de su presencia, que no nos envolvamos con las invitaciones de este mundo, que no caigamos en tentación. Señor, ayúdanos con nuestro carácter, con nuestra lengua, con nuestra forma de ser. Danos mansedumbre y paz interior. Enséñanos, ayúdanos a ser buenas personas y a caminar siempre en tu presencia. Porque, hermano, tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Por favor, toca la campanita. Además, debes, por favor, darle like a los videos y compartirlos en todas tus redes sociales. Así nos ayudas a evangelizar. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. No olvides orar por nosotros. Siempre oramos por ti y le pedimos a Jesús que te bendiga, que te abrace contra su corazón, que allí te guarde y allí te cumpla todas las promesas que te hizo. Que te bendiga desde lo alto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.